Escalábamos porque era divertido, y casi siempre lo fue. Era lo único que hacíamos. Éramos muy anárquicos y unos irresponsables. No nos importaba un bledo nada ni nadie. Lo único que queríamos era escalar el mundo. Fue divertidísimo. Y de vez en cuando las cosas podían salir muy mal, aunque no tanto. En 1985, dos jóvenes amigos británicos, Joe Simpson y Simon Yates, viajaron hasta un lugar remoto del Perú. Ambiciosos alpinistas, su objetivo era conquistar el Siula Grande, un famoso 6000 por su cara no escalada. Su historia ya forma parte de la leyenda del alpinismo. Cuando llegamos a Perú yo tenía 25 años y Simon 21. Pero habíamos escalado mucho en los Alpes. Escalar montañas que nunca habían sido escaladas o hacerlo por una vía nueva era lo único que había anhelado siempre en mi vida de alpinista. Un amigo que había escalado mucho en Sudamérica había conocido esa cara a mediados de los 70. Creo que dijo que era un reto accesible en un solo día. Era el único 6000 de la cordillera andina que no había sido escalado por una de sus caras. Era el gran desconocido. Y no hay nada más fascinante que adentrarse en lo desconocido. Tocando el vacío. Era un lugar aislado, a 2 días de camino de la carretera. Las montañas que lo rodeaban parecían inmensas comparadas con las que había visto en los Alpes. Llegamos a un punto en nuestra aproximación al Siula Grande, a partir del cual los burros no podían continuar. Calculo que estaría a unos 6 u 8 kilómetros del pie de la montaña. Sabíamos que el Siula Grande estaba detrás, pero no podíamos verlo. Habíamos conocido a Richard Hawking en Lima, viajando solo. Le dijimos, ¿por qué no te unes a nuestra expedición? Creo que él nos contestó que no sabía nada de alpinismo. Ni siquiera sabía en qué parte de Perú me encontraba, ni en qué me estaba metiendo. Necesitábamos a Richard para que cuando estuviéramos en la montaña, cuidase de nuestro equipo en el campamento base. Llegué a conocer bastante bien a Simon. No sé si fue por su personalidad o porque era más comprensivo conmigo, alguien que no sabía nada de escalada en aquellas montañas. Pero me resultó mucho más difícil conocer a Joe. Yo estaba mucho más decidido a conseguirlo que Simon. El Siula Grande significaba mucho. Sabíamos que varias expediciones habían fracasado. Si nadie lo hubiera intentado antes, no habría sido lo mismo. Pero muchos habían fracasado, así que sabíamos que era difícil. Pero yo sentía que sí, que lo conseguiríamos, que éramos mejores. Desde los años 70, la gente había intentado conquistar las cimas de las cordilleras más altas al denominado estilo alpino.
Esencialmente, estilo alpino, significa que llenas tu mochila con ropa, comida y equipo de escalada y sales del campamento base para intentar escalar la montaña en un solo asalto. No abres ruta fijando cuerdas con antelación, ni tienes campamentos de apoyo desde los que vas y vienes. Es el estilo más puro, y con el que Joe y yo íbamos a conquistar el Sioula Grande. Es una forma de escalar muy arriesgada, porque no tienes una vía de escape. Si algo va mal, puede ser muy peligroso. No hay posibilidades de rescate, ni helicóptero ni equipos de rescate. No hay margen de error. Si tienes un accidente grave, seguramente morirás. No había contemplado el pico desde aquella perspectiva. Parecía muy escarpado. Y pensé, Cristo, es enorme. Parecía más difícil de lo que esperaba, pero estaba entusiasmado. Primer día. Fue fantástico comenzar la ascensión. Esto es para lo que vivimos. Me encantan los movimientos de la auténtica escalada. Cuando escalas bien es algo extraordinario. Parece una combinación de ballet y gimnasia. Una mezcla de fuerza y elegancia. Para mí, las montañas son los lugares más hermosos del mundo. Cuando llego a uno de estos lugares, noto una sensación extraordinaria de espacio, de libertad, alejado de la confusión que vivimos en nuestro mundo actual. Creo que incluso a nosotros nos sorprendió la velocidad a la que ascendimos el campo de hielo. Llegamos a un punto en el que el hielo caía entre las rocas en cascadas verticales. Así que comenzamos a escalar con dificultad a través de ellas. Estar atado a un compañero implica una inmensa confianza en su habilidad y pericia. Pero en algunos momentos puedes llegar a sorprenderte pensando, por el amor de Dios, Simon, no te caigas aquí. La cuerda, más que salvarte la vida, puede matarte. Si tu compañero se cae y con él todo el equipo, eres hombre muerto. Tú caes con él. Cuando realizas este tipo de escalada, en algunos momentos tienes que confiar plenamente en tu compañero. Tras la primera jornada estábamos muy satisfechos por lo mucho que habíamos avanzado. La ascensión había sido muy buena y estábamos seguros en aquel momento de que lo conseguiríamos. Segundo día. A esa altitud te deshidratas muchísimo. Tienes que beber mucho líquido, 4 o 5 litros diarios. Y la única forma de hacerlo es derritiendo nieve.
Y todo exige tanto tiempo. Preparar una simple infusión cuesta mucho. Puede que necesites 1 hora para hacer 2 tazas. Por eso no hacíamos tantas infusiones como deberíamos. Y la verdad es que tampoco nos sobraba el gas. En nuestra vida cotidiana no hay tantos peligros. En cierta forma, introducir un elemento de riesgo en nuestra vida nos saca de la monotonía. Hace que te sientas más vivo. Yo nunca había subido tan alto. Y la escalada sobre hielo es extenuante. No solo es técnicamente muy difícil e inestable, además el corazón se te dispara por la altitud. El frío era cada vez más intenso. Estábamos a 6.100 o 6.200 metros. Hacía viento y comenzó a nevar. La ladera de la montaña estaba cubierta por avalanchas de nieve en polvo. La nieve se pegaba y se congelaba sobre tu ropa, como si llevaras una armadura de hielo. Escalar el último tramo, apenas unos 50 metros, fue una auténtica pesadilla. Todo estaba inestable, cubierto de nieve en polvo. No había dónde sujetarse. Fue físicamente agotador. Escalada extrema, de verdad. Nos costó 5 o 6 horas ascender 60 metros. Seguimos adelante incluso después de que oscureciera. Me estaba quedando helado, porque estaba quieto mientras Simon intentaba ascender. Estaba a punto de la hipotermia. Sabíamos que si seguíamos peleando así, acabaríamos mal. Así que excavamos una cueva en la nieve. Tercer día. Por la mañana, con buen tiempo, pudimos ver qué aspecto tenía lo que habíamos intentado escalar. Era una pesadilla andina de flautas de fina nieve en polvo, rodeada de nieve cayendo. Merengues y hongos y simas por todas partes. Habíamos oído hablar de estas condiciones extremas de la nieve en polvo de los Andes, pero no la habíamos visto nunca. No sé cómo explica la física que la nieve en polvo pueda permanecer sobre esas escarpadas pendientes. En los Alpes caería en una ladera de 40 grados de inclinación.
Es una de las escaladas más peligrosas, precarias y desconcertantes que he hecho nunca. Temíamos quedarnos en un punto muerto desde el cual no poder seguir ascendiendo. Y sabíamos que no podíamos regresar por donde habíamos subido. Nos habíamos metido solos en una trampa. Y no solo eso, podíamos ver los 1500 metros de caída que nos esperaban. Por lo tanto, fue un gran alivio cuando a las 2 de la tarde llegamos a la cumbre norte y desde allí a la cara oeste. Nos habíamos prometido que no nos volveríamos a acercar a las flautas andinas otra vez. Cuando llegamos a la cumbre estábamos bastante cansados. Yo estaba reventado. Recuerdo que pensé, a la mierda la cima. Hemos conquistado la cara, no me apetece subir hasta allí. Y luego pensé, tranquilo, espera, ya que estamos aquí, vamos a por la cima. Una buena escalada, ¿eh? Sí. Fíjate. A mí no me gustan las cumbres, porque el 80% de los accidentes ocurren descendiendo. Antes de comenzar la escalada, habíamos planeado que bajaríamos por la cara norte hasta una cumbre entre el Siula Grande y otra cumbre llamada Yerupaja. Después podríamos hacer rappel a través de una pequeña pared de esa cara. Por el este ya se aproximaban nubes, nubes grandes. Creíamos que el descenso desde esa cumbre sería directo y fácil. Esperábamos poder bajar caminando, pero resultó ser muy difícil. Era espantoso. Completamente vertical por la cara oeste, con cornisas cayendo. En la cara este las escarpadas flautas caían hasta 1000 metros debajo de nosotros. Fue impactante. Era muy peligroso. Y en aquel momento, las cosas empezaron a descontrolarse un poco. A la hora y media de haber iniciado el descenso de la cumbre, nos perdimos. La nieve nos cegaba, no podíamos ver nada. La nube se abrió unos segundos y entonces pude ver la cumbre y empecé a ascenderla de nuevo. Yo no sabía a ciencia cierta dónde estaba. En realidad era una enorme cornisa. Era un saliente de nieve y hielo. Y yo estaba caminando sobre él.
Me quedé colgando, mirando hacia abajo y viendo cómo la nieve y el hielo me caían por encima hasta la ladera oeste del Siula Grande. Retrocedí hasta la cima y le grité a Joe que había encontrado la cumbre. He encontrado la cumbre, Joe, le dije. Esperábamos haber podido bajar aquel mismo día, pero cuando se hizo de noche, aún estábamos muy arriba, a unos 6.000 metros. Y aquella noche, cuando preparábamos una infusión, el gas se acabó. Cuarto día. A la mañana siguiente era evidente que habíamos descendido la peor parte de la cumbre, y yo estaba bastante seguro de que llegaríamos al campamento aquel mismo día. En aquellos momentos pensaba que la escalada era ya pan comido. Yo iba por delante de Simon, y de repente me encontré con aquella pared vertical dividiendo la cresta. Tuve que ponerme a cuatro patas, clavar los dos piolets en la nieve y después descender por el precipicio de hielo. Cuando clavas el piolet, escuchas el sonido que hace y lo miras. Yo estaba colgado de los dos piolets. Saqué el martillo. Lo que quería era clavarlo en la pared. Me impulsé, el pico entró y entonces sonó algo extraño. Pensé, sácalo y ponlo en un sitio mejor, porque quería clavar los piolets con fuerza para bajar, así. Y cuando iba a clavarlo en el hielo otra vez, ¡por Dios! ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Dios! un dolor tremendo me invadió el muslo y la rodilla me dolía mucho, muchísimo. ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Dios! El impacto empujó mi pierna contra la articulación de la rodilla. Y el hueso se clavó en mi fémur, partiendo la base de la tibia hasta atravesarla. El dolor me volvía loco. Al principio no lo podía soportar. Cuando remitió un poco, recuerdo que miré hacia el oeste y vi que estaba a la altura de la cima del Rasak. Así que pude ver dónde estábamos. Y pensé, joder, no puedo haberme roto la pierna. Si me la he roto, estoy muerto. Entonces la cuerda se aflojó. Eso significaba que Simon se estaba acercando. No notaba que tuviera ningún hueso fuera. Me toqué y no tenía sangre. El dolor había remitido un poco. Pensé que a lo mejor había sido un poco blando, que solo me había torcido un ligamento o algo así. Intenté ponerme de pie. Sentí como el hueso se movía, como chirriaba y crujía. Entonces supe que estaba roto. Se me ha quedado grabada en la mente la mirada que me echó. Una mirada de miedo y desesperación, de auténtico pavor. Demasiadas cosas en una sola mirada. Me dijo, ¿estás bien?
Creo que se me ocurrió decirle, sí, muy bien. Pero pensé, qué estupidez. Le dije, no, me he roto una pierna. En el acto, la verdad, me sentí hundido. Pensé, estamos acabados. Tendremos mucha suerte si uno de los dos sale de esta. Recuerdo que pensé, si resbalara ahora por la montaña, podría largarme, dejarle aquí y bajar yo. Así no tendría que afrontar el problema de qué hacer con él y con la situación en que estábamos. Me dio unos calmantes que eran pastillas para el dolor de cabeza. La verdad es que no dijo nada. Era como si supiera lo que eso significaba. Él sabía. Y yo sabía que él iba a tener que abandonarme. Podría haber dicho que iba a buscar ayuda. Y yo le hubiera dicho sí. Yo sabía que no había ayuda. Para él habría sido una forma fácil de decirlo. Creo que ninguno pensábamos que había alguna posibilidad razonable. No sabría decir por qué, pero sabía que algo había ocurrido. Empecé a pensar, ¿y si ha muerto uno? ¿Y si han muerto los dos? Y si había muerto uno de ellos, no es que yo lo deseara, pero ¿cuál regresaría? ¿Quién prefería yo que fuera? Resulta muy duro decirlo, pero supongo que hubiera preferido que fuese Simon. Pensé, no se marcha. Me calmé un poco y logré concentrarme y pensar en lo que iba a hacer. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a bajarle de aquella montaña? Los dos hablamos de lo que íbamos a tener que hacer. Pensamos que teníamos dos cuerdas de 50 metros, y si las uníamos atándolas, tendríamos una cuerda de 100 metros con un nudo en la mitad. En teoría, conmigo atado a un extremo y Simon al otro, podría bajarme 100 metros. No había donde fijar una cuerda para bajarle. Así que hice un agujero en la nieve, me senté dentro y me sujeté. Y yo me tumbé entre sus piernas. ¿Listo? Vamos. Simon empezó a bajarme. Le bajé la distancia de una cuerda, 50 metros. Después el nudo subía entre las dos cuerdas. Y el nudo no podía pasar a través del mosquetón. Así él me detenía. Yo me levantaba sobre mi pierna izquierda, la buena, para liberar la cuerda de mi peso. Eso le daba suficiente espacio para sacar la cuerda y volver a pasarla por el mosquetón de descenso con el nudo por el otro lado. Volver a atársela y me bajaba los otros 50 metros. Después, Joe se aseguraba todo lo que podía. Yo descendía hasta donde estaba él y volvíamos a repetir la operación. Simon intentaba bajarme deprisa, así que mi pie golpeaba en el suelo, doblándome la rodilla. El dolor era atroz. Recuerdo que estaba furioso con él, porque me estaba haciendo daño. Yo pensaba, lo más despacio, pero sabía que lo tenía que hacer deprisa. No había elección. Y su expresión era muy sombría. Recuerdo que le miraba y me preguntaba cuánto tardaría en hartarse. Por desgracia, yo no podía hacer caso de sus gritos de dolor, porque teníamos que bajar. Hacíamos agujeros en la nieve en polvo para que Simon se sentara, pero solo duraban el tiempo justo que tardaba en bajarme. Se deshacían a su alrededor. Me estaba bajando con una cuerda de 9 milímetros, de este grosor, con sus manos heladas.
Lo que hizo fue algo extraordinario. Jamás he sabido de un rescate en alta montaña hecho por un solo hombre. Mientras bajábamos, una tormenta amenazaba con estallar. La sensación térmica parecía de 80 bajo cero. Yo perdí 1 litro de sangre por mi pierna. Estaba conmocionado y deshidratado. Deberíamos haber hecho una cueva en la nieve para refugiarnos, meternos en nuestros sacos de dormir e hidratarnos con una infusión. Pero no podíamos porque no había gas. En aquel momento perdimos el control, porque no podíamos cavar una cueva en la nieve y arriesgarnos a quedar atrapados en una tormenta que no se produjo. Entonces todo empezó a mejorar bastante. Prácticamente estábamos abajo. Seguí el descenso creyendo que solo nos faltaba una cuerda más y que después estaríamos en el glaciar. De repente noté algo duro en mis codos, algo helado. Estaba mucho más inclinado, la caída era más y más fuerte. Yo me asusté mucho. Grité a Simon que parara con todas mis fuerzas, pero él no podía oírme. ¡Joder! Yo sentí más peso en el extremo de la cuerda, pero no me preocupé. Bueno, habrá llegado a un terreno más inclinado, pensé. Miré hacia abajo y vi fugazmente que había un gran vacío a mis pies. Me quedé horrorizado cuando vi dónde estaba. Podía ver una profunda sima en el fondo del precipicio, a unos 25 metros debajo de mí. Intenté usar mis piolets para alcanzar la pared. Creo que cuando estaba empezando a intentarlo, empecé a bajar de nuevo. Yo pensaba, no lo hagas. Sabía que no había cuerda suficiente para bajarme hasta el fondo. Y si no podía liberar la cuerda de mi peso, él tampoco podría soltarla. Yo lo sabía y le gritaba que no me bajara. Continué bajándole hasta que llegué al nudo. Después tiré de la cuerda, la señal que le hacía para que él la aflojase. Pero no ocurrió nada. Y siguió sin ocurrir nada. Yo sabía que solo podría salir de aquello si podía aflojar la cuerda. Tenía 2 lazos prusianos.
Los lazos prusianos llevan 2 cuerdas finas. Haces un nudo especial en torno a la cuerda, amarrándola. Puedes liberar la cuerda y el nudo la sujeta. La fijas a un mosquetón y así puedes sujetarte. Con otro, puesto más arriba, puedes recuperar ese y volver a subir con el que está más alto. Yo intentaba seguir allí, manteniendo la cuerda en su lugar, e intentaba pasar el nudo una y otra vez. Pero la maldita cuerda no se dejaba. No es muy difícil entender por qué. No podía sentir los dedos. Yo miraba la cuerda e intentaba pasarla, ayudándome con los dientes, dándole vueltas y vueltas. Tenía helados los pies y las manos también. Hacía muchísimo frío. Y no entras en calor si estás quieto. Estaba en una situación desesperada. Y lo peor era que no tenía ni idea de lo que Joe estaba haciendo o en qué situación se encontraba. No sabía por qué tardaba tanto en liberar la cuerda de su peso. No había ninguna explicación razonable. Conseguí hacer un nudo y me lo até al pecho para que me sujetara. Después intenté hacer otro, pero tenía muchos problemas con las manos. La maldita cuerda se me escapó y la vi caer. Entonces supe que estaba acabado. Pensé, no puedo subir la cuerda. No se puede subir por una cuerda a pulso cuando tienes las manos congeladas. Es imposible. No podía hacer absolutamente nada. Me sentía impotente y muy furioso. Yo no podía hacer nada. No podía liberar la cuerda para seguir bajándole. Me quedé allí quieto. Tal vez estuve 1 hora y media, a lo largo de la cual mi situación se hizo más desesperada. Yo luchaba por mantenerme firme. El agujero en la nieve sobre el que estaba sentado se desmoronaba debajo de mí poco a poco. Mi situación se iba haciendo cada vez más desesperada. Creo que psicológicamente me hundí. No podía hacer nada, así que me quedé colgado, esperando la muerte. Y la verdad creo que habría muerto enseguida. La temperatura era muy baja. Yo me deslizaba ladera abajo a pequeños empujones, porque la nieve en polvo donde me afirmaba se deshacía bajo mi peso. Yo estaba esperando que él se cayera y no podía hacer nada por evitarlo. Iba a caer desde más de 100 metros. No desde 50 metros como yo. Iba a caer desde el doble. Se mataría. Él no sabía si yo estaba a 3 metros del suelo o a medio metro. No podía saberlo. Pero creo que sabía con absoluta seguridad que iba a morir. Entonces recordé que llevaba una navaja en mi mochila. Tomé la decisión rápidamente, la verdad. Me pareció que era lo que había que hacer, dadas las circunstancias. Porque era imposible. No podía mantener mi posición más tiempo. Tarde o temprano iba a terminar cayéndome de la montaña. Saqué la mochila y abrí la cremallera del bolsillo superior con una mano para sacar la navaja.
Fue una noche horrible. Me atormentaba pensar lo que le podía haber pasado a Joe. Me costó mucho tiempo entrar en calor. A decir verdad, no creo que lo consiguiera. Pasé mucho frío aquella noche. Lo que más recuerdo es que estaba desesperado por la sed, hasta el punto de que podía oler el agua de la nieve que me rodeaba. Lo sentía intensamente. Fue algo muy extraño. No sabía qué había sucedido. Caí en un lugar inclinado, con paredes verticales alrededor, y seguía deslizándome en la oscuridad. Creo que en total caí unos 50 metros. Estaba sorprendido de seguir vivo. La luz de la lámpara del casco bajaba y bajaba hasta que la oscuridad la devoraba y se desvanecía. Me sentía muy desconcertado, muy vulnerable. Si hubiera aterrizado 1 metro o 2 a la derecha, habría caído en una profunda sima. Coloqué un tornillo de hielo enseguida. Después miré a mi alrededor y pensé, Dios, va a ser casi imposible salir de aquí. Mi cuerda seguía arriba, a 25 metros hasta la entrada del pequeño agujero, y pensé, Simon está al otro extremo. Pero estaba seguro de que había muerto. Estaba seguro. Pensé que si tiraba de la cuerda, terminaría notando el peso de su cuerpo. Porque si hubiera caído desde arriba al precipicio y estuviera allí muerto, haciendo de contrapeso, la cuerda habría vuelto a subir y habría caído en la cima. Así que pensé, si tiro de la cuerda, terminaré arrastrando su cuerpo. Pero la cuerda seguía cayendo y cayendo. En cuanto lo vi, supe que la había cortado. Y pensé que iba a morir allí. Tuve una agradable sensación, porque eso significaba que Simon estaba vivo. Las perspectivas no podían ser peores en mi situación. No te mueres por romperte una pierna.
Creo que apagué la linterna para ahorrar pilas. Me envolvió una oscuridad total y sentí miedo. Hay algo especial en las cimas. Producen la siniestra sensación de no ser un lugar para los vivos. Podía oír los crujidos del hielo y el ruido del viento. Encendí la linterna de nuevo porque no me sentía bien en la oscuridad. Me sentía muy solo. Y estaba muy asustado. La verdad es que yo tenía 25 años, estaba en forma, era muy ambicioso. Era la primera expedición que organizábamos nosotros y quería conquistar el mundo. Y todo aquello me parecía que no estaba en nuestros planes. Debía de ser muy tarde. Creo que estaba prácticamente convencido de que no iba a salir de allí. Estúpido. 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 ¡Estúpido! 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 ¡Joder! 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 ¡Coño! ¡Maldita sea, coño! ¡Joder! Un escalador debe controlarse siempre. Tienes que controlarte. Me volví loco. Era una inequívoca señal de fracaso. Había perdido el control. ¡Estás jodido! ¡Estás jodido! ¡Estás jodido, chaval! ¡Estás jodido! ¡Estás jodido! ¡Estás jodido! ¡Coño! ¡Joder! Era infantil. Lloraba y lloraba. Yo creía que sería mucho más fuerte. Quinto día. Empezó a clarear. Serían las 5 o las 6. Y volví a gritar el nombre de Simon. ¡Simon! Me levanté, me vestí dentro del agujero en la nieve y metí todas mis cosas en la mochila. Tenía una horrible, una funesta sensación. En aquel momento sentí que Joe había muerto el día anterior y que yo iba a morir como una forma de justo castigo. Pero en lugar de quedarme allí sentado, compadeciéndome de mí mismo o algo así, decidí seguir adelante y morir en el descenso. Enseguida el terreno caía abruptamente, así que di un rodeo.
Mientras hacía rappel pude ver el saliente de hielo y el precipicio al que yo le había bajado, y comprendí que había estado suspendido en el vacío y que esa era la razón de que no hubiese podido aflojar la cuerda. Conforme bajaba, pude ver con horror que en el fondo de la grieta, en el hielo, se abría una profunda sima. Tenía unos 30 metros de ancho y desde donde estaba no alcanzaba a ver el fondo. Tenía que haberse despertado al amanecer, pensé, porque yo estaba sediento y él también debía estarlo. Y habría querido bajar a buscar agua. Y también habría querido buscarme a mí. No, me detuve y grité hacia la cima. Grité y grité y grité. Joe, Joe. Desde luego, con el tiempo lo veo de otro modo. Después de haber cortado la cuerda, debía haber ido a mirar al precipicio para ver dónde estaba, pero, para ser sincero, la idea no se me ocurrió en aquel momento. Estaba convencido de que había muerto. A las 10 estaba convencido, absolutamente convencido de que estaba solo, de que nadie iría a buscarme. Me educaron en la religión católica, pero hacía mucho tiempo que había dejado de creer en Dios. Siempre me había preguntado si en una situación desesperada o bajo una gran presión cambiaría y rezaría unos cuantos Ave María, pidiendo, sácame de aquí. Pero no se me ocurrió en ningún momento. Significa que realmente no soy creyente. La verdad, creo que cuando te mueres, te mueres. No hay vida más allá, no hay nada. Yo pensaba, podré salir escalando. Una pared de 25 metros de hielo, imposible con una sola pierna. Sabía que los dos habían muerto, pero no podía irme abandonando el campamento, por la sencilla razón de que no sabía nada de ellos excepto sus nombres, Joe y Simon. No conocía sus apellidos, no sabía nada acerca de ellos. Tenía la absurda idea de que si se habían caído de la montaña, terminarían en algún lugar cerca de la base. Se me ocurrió que quizá podría verles desde la base del glaciar. Y partí con la intención de llegar lo más lejos posible. Comencé a bajar yo solo el glaciar. En aquel momento aún estaba seguro de que yo también iba a morir. Atravesar un glaciar solo es algo muy peligroso. Hay grietas en el hielo ocultas bajo la nieve. Por suerte conseguí encontrar un débil rastro de las huellas que dejamos al subir. Solo así pude salir del glaciar. Entonces comprendí que iba a llegar, que lo había conseguido. Iba a vivir. No puedo describir lo espeluznante que fue aquella noche. Pensaba que sería así durante días.
Tienes que tomar decisiones, seguir tomando decisiones, aunque sean erróneas, ¿comprendes? Si no las tomas, estás acabado. Para no morir en la cornisa, mi única posibilidad era descender aún más en la cima. No sabía qué iba a encontrar abajo. Solo esperaba que hubiera una salida en aquel laberinto de hielo y nieve. Y me costó mucho tomar aquella decisión. Tenía tanto miedo de bajar más. La otra opción era quedarme allí sentado, esperando a que todo mejorara. Pero yo sabía que no podía mejorar. No quería mirar hacia abajo. Me espantaba la idea de que allí solo estuviera el vacío. No hice un nudo en el extremo de la cuerda. Así, si abajo no había nada, no podría mantenerme sujeto y caería. Sería algo rápido. Joder. Pensé, Dios, esto es enorme. En aquel momento, yo estaba físicamente acabado por completo. Me tambaleaba bajando a través de las morrenas, desesperado y sediento. Un torbellino de pensamientos se debatía en mi cabeza. Culpa, preocupación. Pensaba, ¿cómo demonios voy a explicarle esto a los padres de Joe, a mis amigos, a Richard? Se me ocurrió la idea de que podía inventar una buena historia que me hiciera quedar mejor. Estuve pensando en eso un buen rato. La única imagen que conservo de mi viaje a Perú es la de ver a aquella figura. Y estaba ya muy cerca cuando pude distinguir de quién se trataba. Pero tenía un aspecto horrible. No se le reconocía. Le dije, ¿dónde está Joe? Y me contestó, Joe ha muerto. Le conté toda la historia mientras íbamos al campamento. Le conté todo lo que sucedió. En ningún momento hizo ningún juicio sobre mí o sobre lo que había hecho. Lo comprendió muy bien. Había logrado bajar unos 25 metros, desde donde estaba el tornillo de hielo hasta el puente.
Me encontraba en lo que parecía ser el fondo de la cima, que tenía la forma de un enorme reloj de arena. El techo estaba a unos 150 metros de altura. Sería tan grande a escala como la cúpula de San Pedro. Recuerdo que miré hacia abajo y solo había nieve sólida. Pensé, es el fondo de la cima. A unos 15 metros había una pendiente. En lo alto había un agujero, un boquete que dejaba pasar un rayo de sol. Era la salida que estaba buscando. Recuerdo que pensé, puedo escalar esa pared. Por supuesto que la voy a escalar. La subí arrastrándome. Empecé a deslizarme sobre mi estómago. De repente oí algo que se rompía debajo de mí. Y comprendí que el suelo no era firme. Parecía que había un agujero debajo. Estaba aterrorizado. Era como estar dentro de una cáscara de huevo. Si caía, nunca podría subir por la pared. Y aquella era mi única salida. Pensé, bien, lo conseguí. Estoy en suelo firme. Clavé el piolet y empecé a subir. Era muy doloroso. Cuando subes, las dos piernas se apoyan al mismo tiempo. Intenté colocarme en una posición en la que la pierna izquierda fuera adelantada, pero inevitablemente me apoyaba en la pierna rota. Podía sentir cómo se movía y se desplazaba el hueso roto. A cada impulso estaba a punto de desmayarme. Fue terriblemente doloroso. Hacía un día soleado, luminoso. Había regresado al mundo. Me tumbé en el suelo y me reí. Fue la sensación de alivio por haber salido de aquel lugar. Después miré al glaciar y pensé,
Bueno, esto ni siquiera acaba de empezar, amigo. Faltan kilómetros y el terreno no puede ser peor. Me quedé allí un buen rato, contemplando la que iba a ser la escalada más difícil de mi vida. Cuando regresas a salvo de una escalada como esa, estás agotado durante días, solo puedes comer, beber y dormir. Y yo lo acababa de hacer. Tenía una pierna rota, un dolor insoportable y estaba muy deshidratado. Y no tenía comida. Ahora me enfrentaba a ese reto. Era imposible. Físicamente es imposible que lo consigas. Entonces se me ocurrió que debía fijarme algunos objetivos. Estudié la situación y pensé, bien, voy a llegar a esa cornisa en 20 minutos. Eso es lo que tengo que hacer. Si llegaba en 18 minutos, me volvía loco de alegría. Si llegaba en 22 minutos, me preocupaba, casi lloraba. Era algo obsesivo. No sé por qué lo hice. Creo que tenía una idea general de que lo que me había ocurrido y lo que tenía que hacer era algo tan terrible que no podía afrontarlo. Empecé a seguir las huellas de Simon. Zigzagueaban sorteando obstáculos. Pensé, a menos que llegue a un agujero con su cuerpo adentro, estas huellas me guiarán a través de este campo minado de simas. Estaba rodeado por aquellas enormes montañas, muros escarpados, que te hacen sentir pequeño y vulnerable. Y te preguntas si hay una presencia maligna que quiere acabar contigo. Era como si alguien estuviera jugando con una hormiga, poniéndole obstáculos para al final pisarla. Veía cómo desaparecían bajo la nieve las huellas de Simon. Eran mi cordón umbilical fuera del glaciar. Empecé a desesperarme. Seguí arrastrándome en la oscuridad. Era una estupidez, pero tenía miedo. No quería perder las huellas de Simon.
Sexto día. Era una mañana soleada y luminosa. Todas las huellas de Simon habían desaparecido. Empecé muy temprano. Cada pocos minutos tenía que levantarme sobre una pierna para mirar alrededor. Después me sentaba y seguía adelante. Estaba cerca del borde de una grieta horrible. Me había perdido en un laberinto. De pronto llegué a un lugar desde el que podía ver el hielo cayendo y después las rocas. Desde luego, fui yo el que planteó el tema de marcharnos, en parte porque estaba preocupado por Simon. Pensé que lo mejor era irnos lo más lejos posible de donde había ocurrido. Yo no quería irme tan pronto. Sentía que me hacía falta algo de tiempo para ordenar mis ideas y para recuperar totalmente mis fuerzas. Pasé mucho tiempo lavándome. Me sentía bien haciéndolo. Me lavaba el pelo, me lavaba la cara, me afeitaba. Era como eliminar los restos de la montaña de mi sistema, de mí. Tenía muchísima sed. No importa la cantidad de nieve que comas, no consigues suficiente agua para tu cuerpo. Vi las rocas. Sabía lo grandes que eran y lo lejos que estaban, pero fue la primera vez que pensé que quizá podría conseguirlo. Me deshice de todo el equipo. Sabía que no podría gatear sobre las rocas. Eran demasiado grandes. La única forma de hacerlo era intentando saltar. Y sabía que me iba a caer mucho.
Me caía en casi todos los saltos. Era como partirse la pierna cada vez. Miraba hacia atrás y había avanzado 20 metros. Me había costado siglos y mucho dolor avanzar 20 metros. Puedo ser muy testarudo y me gusta que las cosas salgan como yo quiero. Y las cosas, desde luego, no habían salido como yo quería esos últimos días. Miraba a una roca y decía, bien, estaré allí dentro de 20 minutos. Una vez decidía que iba a hacer esa distancia en 20 minutos, nada podía detenerme. Y eso me ayudaba, porque cuando estaba a mitad de camino, con tanto dolor, no soportaba la idea de volver a caerme. Pero cuando miraba a mi meta pensaba, tengo que llegar hasta allí. A veces pensaba, voy a descansar aquí un poco más. Y me decía, solo te quedan 10 minutos para llegar. Era como si hubiera una parte de mí fuera, muy fría y pragmática, diciéndome, tienes que hacer esto y esto y esto, si quieres llegar hasta allí. Venga, vamos, muévete. Bien, levántate y hazlo de nuevo. Era muy insistente y muy claro. Era casi como una voz, una parte separada de mí, diciéndome lo que tenía que hacer. Inclemente, sin compasión. No le importaba que yo estuviera cansado o herido o algo parecido. Fue muy extraño. Una parte de mí me decía, sigue moviéndote, deja de descansar, sigue. Y la otra parte, mi cerebro, era como si solo mirara a su alrededor, absorbiéndolo todo. Conforme pasaban las horas y cuando el día terminaba, se hizo más y más extraño. Tenía mucha sed. Estaba deshidratado. Lo más angustioso era que todas esas rocas, las morrenas, estaban encima de un glaciar y yo oía correr el agua todo el tiempo. Me caía y oía el agua, y entonces empezaba a excavar buscándola.
pero no la encontraba. No llegaba hasta ella. Oír el agua me estaba volviendo loco. Yo estaba preocupado por Simon, por su salud, porque tenía las yemas de los dedos afectadas por congelación. Y también tenía la sensación de que no era bueno seguir en aquel lugar. Empezamos a recoger para marcharnos a la mañana siguiente. Al final me desmayé entre las rocas. No dormí muy bien. La pierna me dolía muchísimo. Era atroz. Fue la primera noche que no hubo tormenta. No llovió ni nevó. Podía ver las estrellas. Me recuerdo de espaldas durante lo que me pareció una eternidad mirando las estrellas. En cierto momento tuve la extraña sensación de que llevaba ahí tumbado siglos, una eternidad, formando parte de aquellas rocas de las que nunca me podría separar. Séptimo día. Salió el sol y me hizo entrar en calor. Pensé que sería estupendo quedarme allí tumbado, sin moverme y por lo tanto, sin dolor. Dios, estuve tan cerca de hacerlo. Estaba realmente convencido de que no lograría recorrer tanta distancia y de que iba a morir. De alguna manera lo había aceptado como un hecho. No parece muy racional seguir arrastrándote cuando estás convencido de que no te servirá de nada. Creo que fue por la soledad, por la sensación de abandono. Siempre estaba presente. No seguí arrastrándome porque pensara que podía sobrevivir. Creo que lo que quería era estar con alguien cuando muriera. Me parece que fue un acto simbólico para despedirme de él, supongo, a mi manera, haciendo aquello. Bebí litros y más litros. Fue como reponer combustible. Inmediatamente me empecé a sentir más fuerte.
No paraba de orinarme encima. Recuerdo que me gustaba la sensación de calor. Fue una degradación lenta pero progresiva. No solo física, aunque físicamente estaba clara, sino de toda tu persona. Sentía que ya no me quedaba nada. Y tampoco me importaba. Ya no tienes ninguna dignidad. Te da igual si eres valiente o débil, todo. Quedas reducido prácticamente a nada. Fue muy extraño. Yo seguía haciendo esas pruebas de 20 minutos. Ve allí, llega allí. Cuando de repente vi unas huellas. Estaba convencido de que eran de Simon y Richard. Estaban detrás de mí y seguían hacia arriba. Yo bajaba arrastrándome, absolutamente convencido de que ellos me estaban siguiendo. Recuerdo que pensé, eso es una estupidez. Se habrían acercado a ayudarme. Me convencí de que me estaban siguiendo porque no querían avergonzarme, porque me había orinado encima y estaba llorando. No sé cuánto duró aquello, tal vez una hora. Lo creía ciegamente hasta que de pronto todo se me vino encima. Comprendí que no estaban allí y me sentí destrozado. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando llegué al lago. Sabía que al otro extremo había una morrena. Desde allí arriba podría ver el valle donde estaba el campamento. Podría ver las tiendas de campaña. Aquella fue la primera vez que pensé que iba a conseguirlo, que conseguiría recorrer aquella distancia. Nada más pensarlo, mi siguiente pensamiento fue, ¿habrá alguien allí? Pensé, han pasado 4 días desde que vi por última vez a Simon. Cuantas más vueltas le daba me parecía más claro. ¿Qué demonios iban a estar haciendo ahí? Sabía que anochecía a las 6. Pensé, tengo que llegar hasta allí. Intenté hacerlo lo más rápido posible. El resto de aquella tarde lo pasé atormentado por la horrible idea de que se habían marchado. No había prestado mucha atención a los cambios en el tiempo. Desde que había salido a las 4 hasta que llegué a la morrena a las 6, el tiempo cambió. Cuando contemplé el valle, estaba cubierto de nubes. Escuché atentamente, esperando escuchar un silbido, un grito contestándome, algo, pero no oí absolutamente nada. Pasé mucho tiempo allí sentado, llorando, sin saber qué hacer. Se me ocurrió meterme en mi saco de dormir. Por alguna razón me pareció una forma lastimosa de acabar en un saco de dormir. Pensé, es mejor seguir adelante, seguro que llegas a alguna parte. No te rindas, ¿eh? No sé qué ocurrió el resto de aquella noche. Dejé de mirar el reloj y de repente todo empezó a hacerse muy confuso.
Creo que me perdí y que ya no sabía lo que estaba haciendo. No recuerdo que pensara en nadie o en alguien querido ni cosas parecidas. Hubo un momento en que una canción empezó a sonar en mi cabeza. Era de un grupo llamado Boney M. Y la verdad es que no me gusta la música de Boney M. Y eso siguió y siguió durante horas. Me resultaba muy enervante. Quería quitármela de la cabeza, quería pensar en otras cosas. Recuerdo que pensé, hay que joderse, voy a morirme con Boney M. En algunos momentos no me despertaba. Creo que estuve despierto todo el tiempo, pero era como si me despertara. De repente me sentaba, sin saber dónde estaba. La oscuridad era total y nevaba. Creía que estaba de nuevo en el glaciar o en el aparcamiento de un pub y que me había vuelto a pelear. Después volvía a dormitar. Recuerdo que olí algo. Era un olor muy intenso. Y tuvo el efecto de las sales aromáticas porque de alguna forma interrumpió mis delirios. Me sentía muy confuso. No podía entender lo que pasaba. Tardé siglos en descubrir lo que era. Al principio creí que era yo. Pero lentamente lo comprendí. Estoy arrastrándome por la letrina del campamento. Entonces supe que estaba muy cerca de las tiendas. Mientras gritaba pensaba, bien, se acabó. Hasta aquí llegó el juego. No soy capaz de ir más lejos. Cometí el error de tener alguna esperanza de que ellos estuvieran aún allí. Y cuando grité y no me contestaron, comprendí que era hombre muerto. Aquel momento cuando nadie contestó a mis gritos. Lo perdí todo. Me derrumbé. Me desperté sin saber por qué.
Con la sensación de algo extraño en el ambiente, podía oír el viento ulular en el exterior. Entonces pude distinguir algo. Poco a poco fui cayendo en la cuenta de que afuera solo podía estar Joe gritando. Pero eso era completamente imposible, porque estaba muerto. Había muerto hacía 3 o 4 días. Entonces lo volví a escuchar, pero mucho más claro. Era como si alguien estuviera gritando, Simon. De repente me sentí aterrorizado. Primero porque no podía ser Joe. Joe estaba muerto. Y segundo, porque si estaba allí afuera, solo podía ser algo espantoso. No podía ser una persona, porque ningún ser humano puede sobrevivir a eso y estar fuera de la tienda. Yo estaba allí tumbado sin saber realmente qué hacer cuando se despertó Simon. Simon. Escuché claramente cómo gritaban mi nombre. Supe que era Joe. Me di cuenta en el acto. Estaba mirando a mi alrededor y vi esa cosa flotando. Por supuesto, Simon se puso en marcha enseguida. De repente, oí voces. ¡Joe! ¿Eres tú? Yo me quedé atrás porque pensaba que no podía haber ningún ser humano ahí afuera. Simon. Subimos por el lecho del río hacia el lugar de donde venían las voces, a unos 200 o 300 metros del campamento. Y allí estaba Joe. Simon, Dios mío. No pude creérmelo del todo hasta que lo vi. Pero aún así, fue difícil creerlo por la noche sobrecogedora y el estado en el que se encontraba. Su estado era muy penoso. Era la viva imagen de un fantasma. Estuve a punto de pellizcarme para convencerme de que era verdad, de que aquello estaba sucediendo. Ayúdame. Joder, Joe. ¿Estás bien? Shh. Joder. Simon no dejaba de soltar tacos, de decir palabrotas. Joder, Joe. ¡Richard! ¡Levántalo, Richard! ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Cógelo! Recuerdo que Simon me cogió por los hombros y me abrazó. ¡Cógelo por las piernas, coño! Lo recuerdo muy bien, esa sensación de ser abrazado. Tranquilo, Joe. Ya estás a salvo. Me dio las gracias por intentar bajarle de la montaña, por todo lo que había hecho hasta el momento en que corté la cuerda, y me dijo, yo habría hecho lo mismo. Esas fueron las primeras palabras que me susurró. Recuerdo que antes de hacerle nada, incluso antes de cerrar la tienda, nos preguntó ¿dónde están mis pantalones? Tuvimos que explicarle que los habíamos quemado. Y él se enfadó. Creo que aquello fue lo que me devolvió a la realidad, darme cuenta de que era el viejo Joe de siempre. Joe perdió 1/3 de su peso corporal durante esta terrible experiencia.
2 años y 6 operaciones después, Joe volvió a escalar. Aún sigue escalando. A su regreso a Inglaterra, Simon sufrió duras críticas de muchos escaladores por cortar la cuerda de su compañero. Joe siempre le ha defendido firmemente. Nadie ha logrado repetir con éxito la ascensión de Joe y Simon a la cumbre del Siula Grande.